Apreciados estudiantes, cordial saludo. El día de hoy, por inconvenientes personales, eh, voy a compartirles como tal la clase correspondiente al día de hoy. Al final, les estaré dando las indicaciones para la tarea que deben realizar. Los invito a que aprovechen el espacio que ya tienen dispuestos para la sesión y se puedan reunir de manera eh, grupal para que realicen dicha actividad. Entonces, nuestro tema del día de hoy, escritura académica, características y normas. El objetivo de la clase es identificar las características principales de la escritura académica, comprender la importancia de una escritura lógica en los textos académicos y aprender el uso adecuado de normas de citación y selección de fuentes confiables. En este sentido, avanzamos y eh, introducción a la escritura académica. Entonces, UPEGI, en relación a la escritura académica, señala que es un proceso de resolución de problemas que deben enfrentarse con diversas estrategias. Comprender un texto es distribuir las partes eh, de un todo discursivo, ya se trate de un informe, de un artículo, de un ensayo, una carta, una noticia, un reporte, un correo electrónico formal, una petición en un foro virtual académico, etcétera. En un orden tal que puedan construir ese todo. Así, la composición es una adecuada planeación con base en el buen manejo del código lingüístico para producir textos coherentes y significativos que encuentren resonancia en el lector. En este sentido, la escritura académica, apreciados estudiantes, podemos decir que es ese estilo de redacción formal que comunica conocimientos especializados de manera clara y precisa. Es importante comprender que la escritura académica va más allá de una simple redacción y que tiene un rol que es fundamental en la comunicación del conocimiento y en la formación de un pensamiento crítico riguroso. Tiene como propósito que facilitar esa transmisión de ideas y descubrimientos en contextos educativos de investigación. Ahora hablemos un poco de esas características de la escritura académica, entre las que se destacan la claridad y la precisión, la formalidad y la objetividad, el lenguaje técnico y la estructura organizada. Entonces, cuando hablamos de claridad y precisión, es ese uso del lenguaje, como mencionábamos anteriormente, que evite ambigüedades y que comunique de forma exacta. Para la formalidad y la objetividad, ese estilo impersonal, sin opiniones subjetivas, que está basado en hechos. Con respecto al lenguaje técnico, utilizar un vocabulario específico al campo de estudio para demostrar conocimientos. Por ejemplo, con respecto al lenguaje técnico, en un proyecto, el lenguaje técnico tiene varios propósitos que son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, el primero de ellos es demostrar ese conocimiento y credibilidad. El uso de términos precisos que van a identificar que el autor del proyecto está bien informado y de que comprende profundamente el tema. Y eso, por supuesto, aumenta la credibilidad en el lector. Otro aspecto es la comunicación efectiva entre especialistas.
Digamos que el proyecto va a ser evaluado o revisado por personas con ese conocimiento específico del área que se está trabajando. Entonces, utilizar ese lenguaje técnico va a asegurar que el mensaje sea claro y que no hayan ambigüedades en esos conceptos. En un tercer lugar, la estandarización y precisión. En disciplinas especializadas, nuevamente, ciertos términos tienen definiciones que son exactas, ¿ya? Que todos esos expertos reconocen. Entonces, usarlos en el proyecto va a reducir la posibilidad de malos entendidos. Aquí también se habla de otro aspecto importante y es la concisión. En muchas ocasiones, el lenguaje técnico permite expresar ideas complejas de manera concisa, sin necesidad de explicaciones largas. Ahora, pues hablemos un poco de lo que es em, esa citación y esas fuentes confiables. Entonces, miren que en un primer momento nos habla de la citación y que habla de ese reconocimiento de autores y fuentes previas. Entonces, aquí es esa práctica que es fundamental en la escritura académica y profesional. ¿En qué consiste? En dar los respectivos créditos a esos investigadores, escritores o esos acreedores de ideas, de datos, de teorías que estamos utilizando para desarrollar nuestro propio trabajo. Entonces, este reconocimiento se hace como citando de manera adecuada las obras que han influido o que nos han servido de base para este contenido, lo cual no solo va a mostrar ese respeto hacia el trabajo de otros, sino que también va a demostrar que el autor ha investigado y se ha informado en profundidad sobre dicho tema. Entonces, aquí es importante reconocer las fuentes previas. Eh, también que también estas nos van a permitir que el lector siga esa línea de investigación y que consulte esos trabajos si desea profundizar en aspectos ya de manera específica. También nos habla acá de evitar el plagio y aportar al rigor del trabajo. Entonces, en este sentido, eh, es ese evitar el plagio se convierte en ese pilar ético de la investigación y la escritura académica. El plagio se produce cuando, pues cuando alguien presenta esas ideas con palabras, investigaciones eh, de otro, como si fueran propias. Entonces, cuando alguien presenta esas ideas, esas palabras, eh, sin dar los respectivos créditos, está cometiendo plagio. Y esta práctica, por supuesto, es deshonesta. Incluso puede tener consecuencias serias, desde lo legal y lo académico. Cuando se habla de aportar al rigor, al trabajo, pues ya que en un proyecto con referencias se muestra pues que sus ideas están respaldadas por esos estudios, esos datos, esas teorías que han sido validadas, ¿cierto? Entonces, esto no solo va a enriquecer ese contenido, sino que también les va a permitir que otros puedan verificar, debatir o incluso replicar esa investigación. Entonces, un trabajo con rigor científico o un trabajo con rigor académico se va a destacar porque no se basa en opiniones personales, sino en hechos y análisis verificados por la comunidad científica o por la comunidad académica. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, acá se habla de esas fuentes confiables. Entonces, yo les mencionaba en clases anteriores que es importante tener esas bases de datos donde podemos consultar.
todo lo que aparece en Google, incluso Wikipedia, no es confiable. Entonces busquemos en revistas, en artículos, revistas como de Redali, El Cielo, que son revistas científicas, el Google académico y las bases de datos de universidades. En Senda, ahora que ya ustedes puedan indagar en la plataforma, siempre van a poder ingresar a la biblioteca y allí van a encontrar infinidad de recursos que les van a servir muchísimo para que ustedes puedan realizar sus investigaciones. Vale, entonces ahora eh, vamos a prestar mucha atención, vamos a trabajar ya con lo que son las normas APA y específicamente bueno, ustedes saben que las normas APA, pues es ese sistema que no simplemente está dedicado a las referencias al final del documento, como muchos lo mencionan, sino en toda la estructura del documento, ¿ya? En las citas, si son citas largas, si son citas cortas. En las reglas específicas sobre el formato del documento, el tipo de letra, el interlineado, los márgenes, etcétera. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en esos aspectos que para este curso, investigación cuantitativa, con la profesora Orieta, vamos a trabajar específicamente estos que hoy vamos a ver aquí. Sí, la norma APA dice que hay varios tipos de letras que podemos usar, pero nosotros vamos a ir realizando, es un proceso eh, paso a paso para ir conociendo y vamos a trabajar específicamente con los que hoy aquí vamos a ver. Entonces, como están viendo en pantalla, el papel debe ser tamaño carta. ¿Listo? Con márgenes de 2,54 centímetros por eh, cada lado. El tipo de letra con el que vamos a trabajar, Times New Roman 12. ¿Cuál va a ser el espacio interlineado? De 2,0. Sin espacios entre párrafos, porque ya el interlineado es bastante amplio. Listo. Em, Una forma que se acostumbra a entregar los documentos por muchos de los estudiantes es entregarlo justificado. Ya en la parte superior de su Word, cuando ustedes van como tal a indicar cómo deben organizar esos párrafos, ustedes simplemente van a seleccionar el párrafo, le van a dar clic derecho y van a seleccionar párrafo alineado a la izquierda. ¿Listo? En la parte superior de su Word, ustedes van a encontrar donde dice párrafo también. Y luego de que ya tienen seleccionado, se pueden dirigir allí y también seleccionar alineado a la izquierda. Miren que aquí mismo se les entrega las indicaciones de cómo hacerlo. Cuando ustedes estén escribiendo ya como tal, organizando sus textos, sus documentos, a partir de ese segundo párrafo van a comenzar a dejar una sangría y esa sangría va a ser de 1,27 centímetros. Listo. Ahora, un momento que me fui mucho. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las portadas. Y esta que les estoy mostrando aquí es la portada con la forma como vamos a redactar nosotros esas portadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se escribe? El título. Ese título no va en mayúscula sostenida. Miren que allí yo les entrego las orientaciones. El título del trabajo en minúsculas, solo la mayúscula en inicial y se escribe en negrita y centrado. Lo mismo en la parte de abajo cuando ya vamos a escribir el nombre de los participantes. Por favor, escribir el nombre completo. En estos trabajos que estoy revisando me encuentro con que escriben eh, Pepito Pérez.
No, el nombre completo, Orieta Mercedes Medina Pertús, Paula Andrea Bejarano Betancur. Completos los nombres, con mayúscula inicial y en negrita también. Luego miren que va el nombre del docente y al final el nombre de la corporación, trabajo social y el año. Listo. Ahora, aquí esta parte de los objetivos, no es que les voy a explicar qué son los objetivos ni nada de eso, sino para que lo tengan en cuenta cuando ustedes también van a redactar esos objetivos. Miren que allí está el título. Objetivos, no lo pueden quitar y también va centrado en negrita y con mayúscula inicial. Ya lo que es los subtítulos o títulos de segundo nivel, el objetivo general y los objetivos específicos, esos subtítulos van en segundo nivel y alineados a la izquierda. Al escribir ya, redactar, cuando ustedes ya vayan a redactar ese objetivo como tal, ahí sí, en esa primera línea del objetivo que ustedes están redactando, le deben dejar una sangría, con las mismas medidas que ya hablamos, de 1,27 centímetros. Listo, acá les dejo las indicaciones de nota. Mire que dice, el título debe ir centrado en negrita con mayúscula capitalizada. Los subtítulos de segundo nivel, como les mencioné, que son objetivo general y luego objetivos específicos, alineados a la izquierda. Muy bien. Ahora, la parte de las citas. Cuando las citas, es importante que esto ustedes lo tengan en cuenta, que de pronto algo de allá de esos documentos a ustedes les interesó y por supuesto deben acá nombrarlo y darle los créditos a ese autor, pues primero lo seleccionan y se dan cuenta cuántas palabras tiene. Si tiene menos de 40 palabras, miren que aquí les dice, se distingue dentro del texto poniéndolo entre comillas y con un punto al final. Y miren que allí se les entrega la estructura. Entonces, miren que inicia con el nombre del autor, luego entre paréntesis se pone el año en que fue publicado, dice señala que o afirma que, entre comillas, que ahí sí ya comienza como tal lo que el autor está diciendo. La Edad Media es el tiempo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV. Es una era que abarca casi 1000 años de la historia de Occidente. Ahí cierra la comilla y abre paréntesis. Esa P es de página. Punto 12, que es el número de la página, cierran el paréntesis y miren que el punto va fuera del paréntesis, indicando pues que allí finaliza como tal. Y miren que de manera inmediata ustedes continúen, perdón, con su argumento. Con la cita de más de 40 palabras, ya es una cita más larga, por eso la llaman también bloque. Entonces, esta, mire que dicen que sí se escribe aparte del texto y esta también se tabula. Allí tienen como tal las indicaciones de cómo se organiza esa clase de cita. Muy bien, ahora también pues es importante en estos textos académicos la estructura que les hablaba y que también en clases anteriores yo les había comentado que yo les voy a entregar como tal una plantilla, pero es un poco más adelante. Esa organización lógica del texto, ustedes saben que siempre pues como tal la portada, que la introducción, se plantea el tema, se justifica su importancia, que luego tiene un desarrollo donde se organizan esos argumentos, esos análisis en sesiones organizadas y finaliza con las conclusiones, esa síntesis de las ideas y respuestas a esos objetivos que se plantearon. Luego, vamos a hablar un poco de lo que es la organización de las ideas. Cada párrafo debe abordar una idea principal, ¿cierto? Y estar bien enlazado con el siguiente. Resulta que es que de pronto yo estoy haciendo la lectura de ese primer párrafo, pero cuando ya
inicia el segundo párrafo, se pierde la idea porque ya se está hablando como tal de un tema totalmente diferente. El uso de conectores para facilitar ese flujo del argumento. Es importante utilizar los conectores y la importancia y la coherencia de la coherencia y la cohesión en la redacción, al igual que tener en cuenta la ortografía y el uso de los signos de puntuación. Ahora vamos a hablar un poco de los conectores. Esos conectores que son esas palabras o esas expresiones que vienen a enlazar oraciones o párrafos. ¿Ya? ¿Ayudan a qué? A que el texto fluya de manera coherente, facilitando que el lector siga ese argumento. Entonces, ahora vamos a hablar eh, de algunos tipos de conectores con ejemplos de cómo se pueden usar en la escritura académica. Entonces, en este sentido, tenemos los conectores de adición. Y miren que nos dice que esto nos ayudan a añadir información o ideas que están relacionadas. Un ejemplo de ellos, además, también, asimismo, igualmente, de igual forma. Una manera de aplicarlo, un ejemplo de cómo aplicarlo. Miren que aquí les dejo la palabra o el párrafo. La escritura académica requiere claridad. Además, es importante mantener un tono formal. En cuanto a los conectores de contraste, estos son los que permiten expresar ideas opuestas o limitaciones. Entonces, un ejemplo de ellos son, sin embargo, no obstante, por el contrario, aunque, a pesar de. Un ejemplo, muchos estudiantes consideran que la escritura académica es difícil. Sin embargo, con práctica y guía adecuada pueden mejorar significativamente. Ahora vamos con los conectores de causa y efecto. Y estos nos indican la relación de causa y la consecuencia. Por ejemplo, por lo tanto, por consiguiente, debido a, dado que, como resultado. Y un ejemplo de aplicación es la falta de citas apropiadas puede conducir al plagio. Por lo tanto, es crucial aprender a citar correctamente. Y finalmente tenemos los conectores de secuencia o tiempo. Estos nos permiten establecer un orden temporal o secuencial. Ejemplo, primero, después, luego, finalmente, posteriormente, a continuación. Un ejemplo de aplicación es, primero, se debe investigar el tema en profundidad. Luego, se organiza la información de manera lógica. Ahora vamos a ver cuáles son los conectores de ejemplificación. Estos conectores nos indican qué o cómo vamos a introducir ejemplos que van a ilustrar una idea. Entonces, ejemplo de estos conectores de ejemplificación están, por ejemplo, cómo, en particular, especialmente, y un ejemplo de aplicación. Miren que dice que algunos estilos de citación son específicos de ciertas disciplinas. Por ejemplo, el estilo APA es común en las ciencias sociales. Listo. Ahora, esto como para que tengan un poco más de claridad de cómo utilizar estos conectores. Dice, la escritura académica requiere precisión y claridad. Por consiguiente, el uso de un vocabulario adecuado es fundamental para evitar ambigüedades. Además, es importante organizar las ideas de forma lógica, de modo que el lector pueda seguir el argumento sin dificultades. Sin embargo, no todos los estudiantes tienen facilidad para aplicar estos principios desde el principio. Por lo tanto, resulta útil practicar regularmente y recibir retroalimentación.
Listo. Hasta aquí nuestra sesión o nuestra clase, nuestro tema correspondiente al día de hoy sobre la escritura académica. Ahora quiero mostrarles cuál es la actividad que deben desarrollar. Entonces voy a compartirles la siguiente pantalla. Bien, entonces como ustedes pueden ver en la pantalla, eh, ustedes van a ingresar, denme un momento, ustedes van a ingresar a la siguiente carpeta. Se llama Taller de Escritura Académica. Cuando ustedes ingresen allí, van a encontrar este PDF que les entrega las instrucciones de lo que van a realizar. Entonces, aquí está el objetivo. Deben elegir uno de estos temas que aquí se les está entregando y a partir de ello, ustedes de manera grupal, en esos grupos que ya tienen organizados, van a realizar un escrito académico breve, tal cual como allí se les menciona. ¿En qué forma lo van a realizar? Ustedes me van a entregar ese texto argumentativo en una sola página. ¿Ya? Aquí se les entrega unas indicaciones que dice introducción, desarrollo y conclusiones. No quiere decir que es que lo van a subtitular. No, esto es solamente para orientar cómo deben iniciar y concluir dicho texto. No me vayan a subtitular y vuelvo y lo repito. Esto es un texto académico breve que ustedes van a redactar, a escribir y no necesariamente tiene que llevar esta subtitulación. No debe tenerla. Entonces, eh, lo único con que ustedes van a iniciar, le van a colocar el título. Y por supuesto, cuando yo les hablo de introducción, porque a todo tema, a todo ese, al momento de uno iniciar a escribir, tiene que darle esa apertura, debe presentar el tema y justificarlo. Luego ustedes van a redactar todos esos argumentos a partir de los análisis que ustedes han realizado. Y obvio, tienen que cerrar ese texto con las reflexiones obtenidas de él. Listo, entonces, ¿qué me van a entregar? En esta, ustedes van a ingresar, van a realizar un documento en el que la primera página sea la portada. Luego, el texto académico. Ya van 2 páginas. Y en la tercera página, ustedes van a escribir las referencias bibliográficas que han utilizado. Em, ¿Qué deben tener en cuenta? Miren que allí dice que al menos 4 tipos de conectores que deben aplicar las normas APA de manera básica, lo que aquí hoy hemos socializado. Interlineado 2.0, letra Time New Roman 12, alineado a la izquierda, márgenes de 2.54 centímetros. Listo. Este enlace que ustedes están viendo aquí es lo que los va a llevar a esta carpeta. Acá en la parte inferior encuentran como tal la respectiva rúbrica. ¿Qué deben hacer? Y miren que muchos de ustedes en este trabajo anterior del mapa conceptual no abrieron su carpeta para poder allí como tal dejarles la retroalimentación. Y he sido muy clara en las instrucciones. Entonces, ustedes ingresan a la carpeta en la parte superior izquierda. ¿Qué van a hacer? Allí donde está el signo más, ustedes hacen clic, le dan nueva carpeta y allí escriben, y allí encuentran el grupo número 1, igual ustedes ya tienen conformados sus grupos, ya saben si es el 1, si es el 2, si es el 3, y van a escribir grupo 2 y le doy crear. Entonces el grupo 2 ya creó su carpeta y allí va a alojar su documento. Listo. Espero que hasta aquí haya sido clara la información con respecto a lo que deben realizar. Sin embargo, saben que yo quedo atenta a través del correo institucional. Me pueden escribir sus dudas e inquietudes al respecto de esta actividad.
¿Cuándo cierra la actividad? La actividad cierra el miércoles 24 de septiembre. Entonces, muchas gracias, apreciados estudiantes, y quedo atenta.